la gente que está conectada. Y bueno, quisiera hacer una aclaración. Lo de Menergy siempre hemos sido los hermanos, entonces no es una sola persona. Mis hermanos Gregorio Manzano, Guillermo y un servidor. ¿Qué más? Bueno, aparte de dar las gracias y saludar a toda la gente que está conectada y a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Para nosotros es un enorme honor y una gran satisfacción tener una de las leyendas vivientes del High Energy, de las más importantes y con una trayectoria polifacética y muy especial. Todos ustedes están bienvenidos. Esperemos descubrir todos los secretos de este gran señor. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué tiene de qué decirnos? ¿Cómo empieza dentro de este movimiento? ¿Cómo surge Menergy? ¿Cómo se inicia una leyenda? Bueno, pues nuevamente gracias que nos consideren así. Y el inicio fue primero con mi hermano Gregorio, que quería tener un sonido. Le gustó, bueno, de hecho llegó de Estados Unidos, a los dos nos encanta la música y yo tenía un equipo en la casa, en la casa de ustedes, y vivíamos solos. Bueno, yo vivía solo, llegó Goyo a vivir ahí conmigo y empezó a tener el gusto de estar poniendo música. Esto fue a finales del 79, me acuerdo, en diciembre. Unos amigos de Cuautitlán nos invitan a un evento particular y yo jamás había sacado mi equipo y Goyo se ofrece a estar poniendo la música. Y de ahí creo que le nace el gusto de estar poniendo música en los eventos, eso como sonido, así como tal. Posteriormente, en el 82, ya nace Menergy obviamente con el High Energy, y ahí empieza él a hacer unos eventos, porque, insisto, él tocaba en fiestas particulares y en una ocasión le ofrecen tocar en el DIF y le dicen: si lo haces bien, te consigo un lugar para una tardeada. Y supongo que lo hizo bien, y entonces empieza con la primera tocada de High Energy en la unidad del Rosario, en el DIF. Y desde la primera tocada hasta la última de ahí, todas fueron llenos. Y de ahí se pudo crecer y crecer. ¿Cómo podría definirnos ese momento en el que el nombre de Menergy surgió? ¿Qué es lo que había a su alrededor? ¿Cómo discutieron? ¿Cómo fue ese momento? A ver, remontes esa escena en la que estaban sentados pensando en el nombre del equipo. ¿Qué fue lo que se les vino en mente? Bueno, en realidad había, insisto, como era el High Energy, era lo que seguía de la música disco, que bueno, me tardaría mucho, porque cuando Goyo quiso empezar, por ejemplo, quería ver si era rock, qué género, ¿no? Y de repente se inclinó por el dance music, o sea, la música bailable, y entonces, pues el High Energy, que insisto, era lo que seguía de la música disco, lo que hacía bailar y lo que le gustaba a él, ¿no? Entonces había un tema, bueno, lo hay, que es Menergy, y nos agenciamos a él porque nuestros apellidos son M, Manzano, Mancilla. Entonces pues dijimos Energy más la M, pues energía, ¿no? de nosotros, de Manzano, Mancilla. Y entre mi hermano y un primo que desgraciadamente ya se nos adelantó, diseñaron el logotipo. Y de ahí se le fue cambiando un poquito, se fue distorsionando, pero la base quedó ahí. ¿A ustedes les tocó vivir el pleno momento en el que el vinil llegó a las manos? Fueron los primeros portadores de ese mundo mágico. ¿Para ustedes qué significó? ¿Cómo lo visualizaron? En aquel tiempo uno de los avances, un avance tecnológico moderno para que llegaba a sus manos, el manipularlo, el empezar a explorarlo. ¿Para ustedes qué fue en ese momento? ¿Lo recuerdan? Sí, como no, como le comentaban anteriormente, éramos de verdad asiduos a la música.
Goyo cuando llegó de Estados Unidos traía 200 LPs de puro rock, que allá estaba adelantado. Antes la diferencia era abismal. Ahora ya con el internet y con todo esto, pues ya es muy poca la diferencia. Y a mí me gustaba la música disco, entonces entre los dos ahí como que competíamos que el rock o la música disco. Y luego, afortunadamente, el High Energy nos unió a los dos. A los dos nos gustó y de ahí pues, seguimos comprando discos, una gran colección de discos. Nos encantaba llegar a las tiendas de disco y comprarlo. Teníamos muchos discos. Después, cuando afortunadamente, bueno, ya crecimos y demás, había unos lugares a donde nos hablaban, llegó esto nuevo, y, por ejemplo, Sonido Discoteca. Y pues ya teníamos la oportunidad de tener lo más nuevo. Dentro de los eventos, ¿cómo proyectaban esa energía que los ha hecho tan única, tan característica y polifacética? Pues digo, bien a bien no podría contestar, pero yo creo que era el gusto que teníamos, porque era mi primo y mis hermanos, y después empezaron a llegar amigos. Y de verdad, siempre lo disfrutamos. Había ocasiones que ni podíamos comer, ¿no? Porque no nos daba tiempo, porque de acuerdo al salón, de acuerdo a la zona, en fin. Yo recuerdo, por ejemplo, había un lugar que también era, casi tocamos en todos los lugares emblemáticos del High Energy, y había uno que era un estacionamiento en la zona enfrente de la zona rosa, y ahí casi todo el mundo tocó Patrick Miller, era Insurgente 68 creo, y entonces llegamos con el camión y no podíamos entrar hasta que se fuera el último coche. Entonces para nosotros era bien complicado. Ya cuando se fue el último coche, traíamos un tambo de escobas y a limpiar el lugar. Y después de limpiar, a empezar a instalar. Entonces ya nos quedaba el margen de tiempo muy pequeño. Y ya casi estábamos tocando cuando íbamos y traíamos cualquier cosa para poder comer. ¿Qué les dijo a ustedes que Menergy era una explosión del movimiento High Energy? Híjole, en realidad todo fue tan rápido, fueron varios años, pero todo fue tan rápido que es una pregunta interesante. Yo creo que lo más padre es que la gente nos acompañó. Yo insisto, en el Rosario, la última, fue tal lleno, tocamos con otro sonido y fue tal el éxito que hubo problemas. Se rompieron vidrios, se vendieron boletos de más, entonces la gente se quedó fuera y ya había pagado los boletos y obvio estaban molestos y se querían meter, y la encargada del lugar decía, no cabe una persona más y no entra, y rompieron vidrios. Fue algo muy difícil. Tuvimos que terminar el evento con las luces apagadas, estando casi encerrados, ¿no? Y pues eso después, en el momento fue muy difícil, fue duro, pero después lo platicamos y decimos qué padre, ¿no? Que hubo esa gente que llegó a buscarnos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se les dio la oportunidad de ser pioneros innovadores en ese sentido? Bueno, yo insisto que gracias a toda la gente que iba y pagaba su boleto, pudimos crecer, y siempre lo tuvimos bien claro que había que dar más y más, y siempre fue en cada evento llegábamos con o 2 baffles más, un amplificador más, unas luces más, y fue algo que caracterizó a Menergy, porque pues toda la gente que pagaba su boleto pues merecía todo el respeto y lo sigue mereciendo, y eso nos hacía crecer y motivarnos, ¿no? Para seguir adelante. No, en Villa Nicolás Romero tocamos, pero solamente Patrick Miller y Menergy. Tuvimos la fortuna de haber tocado con los mejores sonidos. Hay muchísima historia, de verdad. En alguna ocasión le compramos a Polymarch unas unidades de agudos, unas 2445, el que sepa de JBL, sabe de qué hablo, y entonces pues ya después de estar negociando y demás, hicimos buena amistad, y de broma le dije, oye, pues invítanos a tocar, ¿no? Para que me salga y pueda pagar esto, ¿no?
y se rió porque ya teníamos contacto, ¿no? Ya nos conocíamos, pero no había mucha amistad. Y entonces pidió una libreta, su famosa libreta donde anotaba sus eventos. Y me dijo, ok, ¿puede estar el fecha? Le dije, sí. Yo pensaba, dije, sí, cancelo la que sigue, ¿no? Si no. Fue nuestra primera vez que tocamos con él. Y me dijo, pero yo te puedo pagar tanto. Y rápidamente hice cuentas y dije, sí, está bien. Y para nosotros fue muy padre ese primer evento. Y después fueron muchísimos porque le gustó cómo trabajábamos. Y nos invitó incluso cuando presentó al grupo Stop, allá en el Pentatlón. Y pues nos tocó abrir ese evento y para nosotros fue algo muy padre. ¿Cómo fue para usted? ¿Qué pasó por su mente el ver que alguien, bueno, también de la talla de Polimarcio, estaba reconociendo su trabajo y su esfuerzo a pocos años de ustedes están escalando? La verdad es que fue muy bonito, fue muy placentero, porque los premios eran para los 10 mejores sonidos de México. Y fue un evento increíble en el Palacio de los Deportes, con no me acuerdo cuánta gente, pero creo que hablaban de 16,000, no sé, la verdad no recuerdo. Pero fue impresionante delante de tanta gente recibir un premio. Y la verdad es que ya teníamos, insisto, habíamos trabajado con Polimarcio, con varios equipos, ya habíamos hecho cosas, como lo mencionó hace un momento, tratábamos de hacer cosas diferentes. Juárez, como la transmisión en vivo, que nadie la había hecho, nos la propusieron ahí en Radio Fórmula, y nos animamos y fue un evento también con un lleno, allá en Vía Gustavo Vaz. Y de ahí, insisto, buscábamos algo diferente, para que la gente pues, nos siguiera acompañando. Y así fue, afortunadamente. Por lo que me cuenta, su talento los hizo escalar pues de forma vertiginosa. Pero usted recuerda algún momento en el que en sus inicios dijeron, ay, es que ¿cómo le vamos a hacer? Alguno de sus primeros imprevistos y que no sabían en ese momento cómo solucionarlo. Bueno, siempre hubo, pero afortunadamente siempre se solucionaron. Siempre lo sabía que si se dañaba el canal de un amplificador, como nosotros, bueno, yo corrí en autos y teníamos un dicho que decían que los fierros no tienen palabra. Y lo mismo pasa con los transistores y los integrados. De repente se le ocurre a alguno fallar. Y entonces, pero insisto, ahí se solucionaba sobre la marcha y la gente seguía bailando, no se daba cuenta. Tuvimos N cosas, ¿no? Yo me acuerdo que alguna ocasión se nos cayó una luz y afortunadamente la gente estaba viendo el show, entonces no dañó a nadie. Pero imprevistos siempre hubo, yo creo que los va a haber siempre en cualquier evento, pero se solucionan. ¿Cómo era que se las ingeniaban para siempre estar pues estar a la vanguardia, actualizarse? Es que eso era padrísimo, porque a diferencia de hoy, en aquella época había que improvisar, que inventar. Ahora las luces, pues ya nada más es el que tenga más dinero, compra las más grandes o las de mejor marca, o en fin. Y en aquella época había que hacer las luces como a uno se le imaginaran, entonces había que estarle echando ese cerebro ahí un rato. La propaganda de papel, los diseños que eran plasmados a lápiz primero para darles forma y ser parte de la personalidad de los equipos, tanto en el diseño de los logotipos como en la publicidad en sí. ¿Cómo era con quién trabajaban como diseñador y quién ponía la idea o el sello principal de la propaganda? Bueno, como lo mencioné yo hace un rato, ¿no? Goyo empezó en el 82 y de hecho yo estaba en contra de que lo del sonido, porque me preocupaba mucho, ¿no? Vivíamos solos y de verdad yo iba a los eventos y era tanta la gente que de repente tenían problemas y había pleitos y había cosas
y a mí me preocupaba mucho. Entonces de ahí fue la idea de que de repente dije, bueno, si no puedes contra él, únete. Y entonces unimos fuerza. Ahí le hacía los dibujos una persona que se hacía llamar México 68, y en el momento que ya nos juntamos le invertimos un poco más al equipo y decidimos que nos dibujara el que era mejor en ese tiempo. Ahora es un gran amigo y para mí fue y sigue siendo el mejor, Jaime Ruelas. Y entonces él nos empezó a hacer dibujos. Nos corrigió un poquito el logotipo porque dijo que para que entraran bien a los dibujos las letras debían ser más grandes, y entonces estuvimos de acuerdo. Él nos empezó a hacer los dibujos y de verdad siempre innovamos en colores de papel, en el tipo de papel, porque la gente veíamos que los coleccionaba. Entonces fue algo padrísimo, ¿no? Repetir dibujos y sacar algo nuevo. Y nosotros le decíamos, queremos una muchacha, queremos un auto, queremos, y ya él, con toda la imaginación, pues ya lo desarrollaba. Y también en ese momento, cuando insisto que fue la fusión entre Goyo y el servidor, buscamos que nos grabara el mejor locutor también, que fue Romeo Herrera. E insisto, todo esto era gracias a que la gente iba y pagaba, ¿no? Entonces alcanzaba, y alcanzó por mucho tiempo tener esa mancuerna en las cosas gráficas Jaime Ruelas y en la voz Romeo Herrera, que insisto, cuando hicimos la transmisión en vivo nos acompañó y fue algo muy, muy, muy padre. También hicimos muy buena amistad con él. ¿Cuál cree usted que sería o podría usted escoger un evento que haya sido para usted el que diga, wow, este evento fue lo máximo, ¿no? Que lo recuerde con mucho cariño, con mucha explosión? De verdad, todos. A mí cuando me decían en aquel tiempo, me decían ¿cuál es? Les decía yo, el mejor es el último, porque iba a seguir siendo, no sé si me explico. Tuvimos el gusto de tocar en club de periodistas y decíamos, qué padre, ya tocamos en club de periodistas. Tocábamos en cualquier otro lugar así, ¿no? Cuando tocamos en Sala de Armas, que presentamos a Transex también, y entonces por eso insisto que era el último, porque era el que le echábamos más ganas y era el que teníamos más fresco el recuerdo, ¿no? En el Centro de Convenciones de Tlatelolco, ahora tocamos en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla. De verdad, creo que los lugares más emblemáticos, Casa Popular, en Pentatlón, híjole, de verdad, muchísimos, sí, en el Salón FBI, que fue algo padrísimo. La base que Ops. O sea, de verdad, algunos más equipos de los pioneros del High, ¿no? Insisto, tocamos con todos los que, o sea, con los mejores pensando arriba, y con todos los que nos fueron a decir, queremos llevarte a nuestra base. Nos llevaron a Xochimilco, a todo el DF. De hecho, tuvimos la oportunidad de que nos llevaron a Salina Cruz, Sonido Tantra, y bueno, insisto, siempre fueron cosas padres. Cuando se acercó a nosotros Tantra y nos dice, bueno, yo quería llevar a Polimars y tiene la fecha ocupada, y él nos recomendó a ustedes. La verdad es que fue muy padre, fue una aventura bonita. También fuimos a Oaxaca, tocamos en Cuernavaca, en Querétaro. Afortunadamente tuvimos muchas experiencias muy padre. El haber sonorizado a Tri en alguna ocasión, a Flans, de verdad, anécdotas y recuerdos. Usted nos platica mucho de su hermano, de la relación que tenían ambos para llevar el equipo adelante, hacerlo, lo convirtieron en lo que hoy conocemos. Pero hubo en algún momento, ¿cómo eran las diferencias entre ustedes? ¿Cómo era el momento en el que ninguno de los dos quería saber al uno del otro y que discutían, no sé, a lo mejor por X detalle? ¿En algún momento se les subió alguno más a la cabeza o perdieron el piso de tanta fama? No, de verdad siempre fue muy pareja la cosa, siempre estuvimos muy de acuerdo en todo.
Él, cada quien, él instalaba, hacía todo lo técnico y mezclaba, era DJ, y a mí me tocaba la cosa del dinero, de la propaganda, de los spots, de la seguridad, en fin, nos repartíamos muy bien. Insisto, al principio a veces nos tocaba a nosotros hacer las cosas, nosotros mismos pocos, pero después fuimos creciendo y fuimos teniendo gente que nos ayudara y fuimos de verdad, muy, hasta el último día, muy pegados y sin ningún problema.